Los valores de las ciencias. Del ideal de neutralidad del siglo XIX a la supremacía actual de la innovación. Por Javier Echeverría. Exdirector del Instituto de Filosofía del CSIC y Premio Nacional de Ensayo 2000, es en la actualidad profesor de investigación en Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia. Lectora: Dalia. ¿Qué papel desempeñan los valores en el desarrollo de la ciencia? A finales del siglo XIX y principios del XX, la tradición positivista afirmaba que ninguno. Como mostró Robert N. Proctor en Value Free Science, 1991, la idea de una ciencia neutra, sin valores, se remonta a la creación de la Real Sociedad Londinense y al Loyalist Compromise, acuerdo entre dicha institución científica y la monarquía británica según el cual los científicos tendrían libertad de investigación siempre y cuando no se involucrasen en cuestiones religiosas, políticas o morales. En su Catecismo positivista, Auguste Comte afirmó que la ciencia tiene que ver con los hechos, no con los valores. Poincaré, Einstein y otros muchos científicos aceptaron plenamente ese postulado, que ha sido dominante en las comunidades científicas físico-naturales. El filósofo Max Weber lo trasladó a las ciencias sociales, al afirmar la Wertfreiheit, libertad de valores. Según él, también los economistas y los sociólogos deben adoptar una postura neutral cuando investigan. La ciencia ha de buscar la objetividad y por eso ha de describir, comprender y explicar los hechos, pero sin emitir juicios de valor. En la tradición empirista y positivista, esos juicios son subjetivos, por eso caen fuera del discurso científico. En su Tractatus Logico-Philosophicus 1921, Wittgenstein mantuvo tesis más radicales. En el mundo todo es como es y sucede como sucede, en él no hay ningún valor, y aunque lo hubiese no tendría ningún valor. Los valores no existen en el mundo objetivo, los aportan los sujetos, sean individuales o colectivos. Esa dicotomía entre hechos y valores se derrumbó a lo largo del siglo XX, como el filósofo Hilary Putnam presentaba en su obra El colapso de la dicotomía Hechos-Valores 2002. Hay dos causas principales de este giro. Por un lado, la noción de valor ha ampliado su significado. Por otro, la propia ciencia se ha transformado radicalmente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día hay que distinguir entre ciencias y tecnociencias. En el caso de estas últimas, los problemas axiológicos, relacionados con los valores, son frecuentes, hasta el punto de que han dado origen a una nueva disciplina, la ética de la ciencia. Robert Merton, fundador de la sociología de la ciencia, fue uno de los primeros en cuestionar la oposición entre hechos y valores. En 1942 afirmó que la ciencia posee un ethos basado en 4 grandes principios: comunismo, universalismo, desinterés y escepticismo. John Seaman añadió en 2000 un quinto criterio: la originalidad. Los descubrimientos científicos originales deben intentar tener una validez universal, y los investigadores han de ser desinteresados a la hora de difundirlos, además de escépticos respecto a sus propias teorías. Es decir, no deben creer que son verdaderas, sino más bien hipótesis verosímiles que, tarde o temprano, serán refutadas o, cuando menos, mejoradas por otros, como afirmó el falsacionismo metodológico de Karl R. Popper. Pese a las críticas de Merton y Popper, la mayoría de los científicos siguieron aceptando el credo positivista de la neutralidad axiológica. En la estructura de las revoluciones científicas de 1962, Thomas Kuhn afirmó que los paradigmas científicos tienen siempre un componente axiológico. Llegó a decir incluso que algunos valores de la ciencia son permanentes, aunque el peso específico de unos u otros puede cambiar según la disciplina, la época y el propio investigador. En todo caso, una buena teoría científica debe satisfacer, según Kuhn, al menos estos 5 valores: precisión, coherencia, generalidad, simplicidad y fecundidad. Luego añadió la utilidad, pensando en lo que hoy se denomina investigación aplicada. En suma, los científicos cuentan con sus propios criterios de valoración para descartar hipótesis y teorías, así como para preferir unas a otras. De hecho, dedican buena parte de su tiempo a la evaluación. El rol de árbitro, referee, es casi tan importante como el de investigador,
sobre todo ahora que tanto peso tiene el impacto de las publicaciones. Larry Laudan, Hilary Putnam y otros autores propusieron la denominación de valores epistémicos para ese tipo de valores propios de la ciencia, puesto que permiten estimar positiva o negativamente el conocimiento. Desde los años 90, la cuestión de los valores ha entrado en la agenda de filósofos, sociólogos e historiadores de la ciencia, e incluso numerosos investigadores han empezado a aceptar que, aparte de los valores epistémicos, la actividad científica está marcada por otros criterios, económicos, políticos, jurídicos, sociales, ecológicos y, por supuesto, también morales y estéticos. La distinción entre valores internos y externos a la ciencia se usa hoy en día con naturalidad, sin recordar que hace un siglo era intempestiva. La primera razón de ese cambio de modelo es clara. Tradicionalmente, la esfera de los valores se circunscribía a la religión, la moral y la estética. Una ciencia sin valores implicaba, por tanto, prescindir de ese tipo de juicios. Sin embargo, cuando alguien evalúa un artículo o elabora un ranking de universidades, también está emitiendo juicios de valor, por ejemplo, institucionales. La noción de valor se amplió considerablemente a lo largo del siglo XX. La segunda razón del giro axiológico estriba en la radical transformación que la ciencia experimentó a partir de 1940, con la emergencia de los sistemas de I+D. La investigación mostró su valor estratégico militar durante la Segunda Guerra Mundial con programas como el Manhattan, el ENIAC o el Laboratorio de Radiación. Tras el informe de Vannevar Bush al presidente Roosevelt, Science, The Endless Frontier 1945, surgió la política científica con sus líneas prioritarias, grandes programas e infraestructuras de investigación, Big Science, convocatorias públicas competitivas, procesos de evaluación, métodos de gestión de equipamientos y recursos humanos, índices de impacto, etc. Todos esos cambios en la práctica científica conllevaron nuevos valores y nuevos objetivos. Esa transformación ha recibido varias denominaciones: modo 2 de conocimiento, ciencia postnormal y ciencia postacadémica, entre otras muchas. Por mi parte, prefiero tecnociencia, término que comenzó a ser utilizado en los años 80 por diversos autores. Subraya el fuerte componente tecnológico que tiene en la actualidad la investigación científica, así como la cooperación necesaria entre científicos, ingenieros y técnicos. También apunta al crecimiento del volumen financiero, debido al coste de los grandes equipamientos y al tamaño de los equipos científicos, caso del CERN, en la fotografía. Estos problemas conllevan varios tipos de valoraciones, algunas externas a las propiamente científicas, pero en muchos casos decisivas para que un proyecto pueda iniciarse o no. Tampoco hay que olvidar las consecuencias ambientales perniciosas de ciertas investigaciones, las cuales requieren control, ni los problemas jurídicos, sociales, morales y religiosos que suscitó el proyecto Genoma, o los actuales proyectos Cerebro Humano y Brain, por poner ejemplos de tecnociencias emergentes. Valga también la nanotecnia como ejemplo, dadas sus poderosas componentes tecnológicas y empresariales. Y por supuesto, la convergencia MBIC, Nano-Bio-Infocogno, que ha marcado la agenda tecnocientífica a principios del siglo XXI. La ciencia cambió de forma notable en la segunda mitad del siglo XX. Buena parte de ella se ha convertido en tecnociencia. Esta transformación ha acarreado nuevos problemas axiológicos, que no se limitan a cuestiones epistémicas, sino que atañen a valores económicos, jurídicos, empresariales, políticos, sociales, ambientales e incluso militares, sin olvidar los tres tipos de valores clásicos: religiosos, morales y estéticos. A las ciencias les conciernen, como mínimo, los epistémicos. A las tecnociencias, de varios tipos, sobre todo los específicamente tecnológicos, utilidad, eficiencia, eficacia y usabilidad, entre otros. Por ambas razones, la Wertfreiheit de Weber se ha difuminado a principios del siglo XXI, tanto en las ciencias físico-naturales como en las sociales. Estas últimas también se han tecnologizado, razón por la cual cabe distinguir entre ciencias sociales y tecnociencias sociales. Obvio es decir que las tecnologías de la información y la comunicación,
TIC han ejercido una gran influencia en esta transformación, sobre todo en las 3 últimas décadas. Casi todos los científicos investigan hoy ante la pantalla de su ordenador, a través de la cual observan el mundo, es decir, las simulaciones informáticas y las imágenes, fórmulas, datos y documentos digitalizados que forman parte de la actividad investigadora cotidiana. Parafraseando a Wittgenstein, el mundo científico del siglo XXI está compuesto de tecnohechos. La mayoría de las acciones científicas se realizan con ayuda de las TIC, por eso son tecnoacciones que generan tecnohechos. Al otro lado de la pantalla está el mundo, sea este matemático, físico, biológico, químico, corporal, económico o social. Pero ante la pantalla, que es donde se observa, se lee, se mide y se escribe, aparecen representaciones tecnológicamente construidas de dichos mundos. Representaciones que han de ser evaluadas, al igual que las herramientas y las personas que las construyen. No solo se evalúan los conocimientos. Las tecnociencias son más complejas que las ciencias e involucran a otros agentes sociales, no solo a los científicos. Hay quienes invierten dinero en la investigación, sean agentes privados o públicos. Quieren conocimiento, pero también otro tipo de resultados. Piden, por ejemplo, que la I+D genere patentes rentables y, en último término, innovaciones. La innovación es uno de los grandes valores de nuestra época e incide radicalmente en la investigación científica. La Agenda de Lisboa 2000 pretendió que la Unión Europea fuese el líder mundial entre las sociedades del conocimiento. Dicho objetivo no se logró debido a la paradoja europea, que cabe sintetizar en 4 palabras: mucho conocimiento, poca innovación. Desde el año 2010, la nueva estrategia europea, Unión por la Innovación, cifra sus objetivos en ese valor transversal, la innovación, y ello hasta 2020, Horizonte 2020. Dicho sucintamente, el conocimiento científico tiene valor epistémico, no hay duda, pero los inversores demandan conocimientos que generen innovaciones a corto, medio o largo plazo. La innovación es uno de los principales vectores axiológicos de la tecnociencia, por ende, de la ciencia contemporánea, en la medida en que ésta ha generado tecnociencias que son evaluadas conforme a sistemas de valores, epistémicos y no epistémicos, cada vez más complejos.